Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Okay, sí, me da mucho gusto verte. Amén. Te bendiga, bienvenida a ti. Bienvenida, Dios la bendiga. Bienvenida a las Carolinas. ¿Cómo se llama su primo, hermana Janet? Donald. Donald, bienvenido. Pues nos honran con su visita, Amén. nos honran que están acá. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Casey, cuando gustes venir, aquí está esta iglesia. Así es. Te amamos y Amén. el Señor Jesucristo te ama mucho, mucho, Así es. mucho, mucho. Amén. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2. Voy a leer solamente del 1 al 4. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, solamente voy a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su presencia y por todo lo que usted ya nos ha hablado, Señor. Ruego, Señor, que usted continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada corazón, y a usted sea toda la honra y toda la gloria. Y muchas gracias, Señor, por su bendita misericordia para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estar, hermanos, estudiando detalladamente estos 4 versículos, pero primero vamos a buscar la información de cómo o cuándo comienza esta iglesia, que eso está en el libro de los Hechos, y en un momentito vamos a ir al libro de los Hechos. Esta iglesia de Filipos, pues fue en la ciudad de Filipos, y vamos a ver quiénes fueron los primeros conversos, las primeras personas que se convirtieron. Primero vemos a una señora llamada Lidia, bueno, creo que era señora, llamada Lidia, probablemente era una señora. Con toda su familia ella se convierte, luego el carcelero y toda su familia se convierten. Precisamente hoy se leyó ahí en ese capítulo 16, vamos a ir por favor, hermanos, al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahí en esa lectura que se hizo hoy, vemos que la hizo el hermano Ramiro, vimos que había una jovencita ahí que tenía espíritu de adivinación, pero no sabemos si ella se haya convertido ahí en ese momento o si se convirtió después, pero no lo sabemos. Pero sí tenemos la plena seguridad de que estas personas se convirtieron al Señor, lo que fue Lidia, el carcelero con sus familias, porque la Biblia nos da la información. Y vamos a ver, hermanos, del versículo 12, para ver qué es en Filipos. Versículo 12 dice: y de ahí a Filipos, estamos en el capítulo 16, ¿verdad, hermanos? Amén. Hechos 16, versículo 12 dice: de ahí a Filipos, por eso la epístola se llama a los filipenses, carta a los filipenses, porque es la iglesia que está en Filipos, en la ciudad de Filipos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración,
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí esta lectura. Ahora vamos al capítulo 10, perdón, ahí en el mismo capítulo, versículo 30, hermanos, ahí en este mismo capítulo, versículo 30, vamos a ver ahora la conversión del carcelero con su familia. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí vemos que este carcelero pues era el que estaba guardando la cárcel, porque el apóstol Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel. Había otras personas ahí, pero él era el carcelero. Y cuando Pablo y Silas, que lo leímos hoy, estaban cantando himnos, dice que la cárcel tembló, las paredes temblaron, todas las cadenas se les cayeron, las puertas se abrieron, y el carcelero se iba a suicidar pensando que todos los presos se habían ido, que habían huido, y él se iba a suicidar, se iba a quitar la vida, porque pues no le esperaba nada bueno, causa de que los presos se habían ido. Entonces, en el versículo 30 dice: y sacándolo les digo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque Pablo le dice que no se quite la vida, aquí estamos todos. Versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Ahora, pongamos atención, hermanos, que el apóstol Pablo les predica la palabra de Dios, les predica el evangelio. Dice la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, ¿cuáles heridas? Porque los habían golpeado en la espalda. Estaban golpeados, estaban heridos. Y dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, Así que, hermanos, vemos aquí las maravillas del Señor, los milagros de Dios. Vamos a regresar a Filipenses, por favor, hermanos, regresemos ahí a Filipenses, vamos a estar viendo ahí. Ahora, después el apóstol Pablo, después de la conversión de estas personas, después el apóstol Pablo se va, él envía esta epístola, esta carta a los filipenses, a esta iglesia. En el versículo 1 de Filipenses, capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, esta epístola se las envía a ellos. Y es importante ver, hermanos, que la envía por la gratitud que él sentía hacia Dios por ellos. Ese agradecimiento del apóstol Pablo, ese gozo, esa gratitud por lo que Dios había hecho en estas personas. Estas personas desconocidas para el apóstol, desconocidas para los compañeros que andaban para Silas, los demás que anduvieran con él. Pero había habido esas conversiones, ese gozo, sin conocerse, hermanos, algo maravilloso. Pero cuando una persona se convierte a Cristo y estamos ahí platicando, tratando, y el Espíritu Santo es el que nos une y nos hace sentir como si nos conociéramos de mucho tiempo o como si fueran parte de la familia de uno. Hay ese amor, ese sentimiento. El apóstol Pablo, veamos el verso 3, hermanos, de ahí del capítulo 1, Filipenses 1:3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, sentía mucha gratitud hacia Dios por estas personas.
No sé si me estoy explicando, hermano. Sentía mucha gratitud hacia Dios por ellos, por lo que Dios había hecho en estas personas. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esa es la obra que Dios hace en nosotros los cristianos. Disfrutamos, nos gozamos. Algunas personas dicen que nosotros los cristianos somos gente aburrida. Bueno, gente aburrida será para un religioso que se junta con los cristianos. Porque la persona que no tiene el Espíritu Santo no va a disfrutar de la presencia de Dios ahí entre nosotros. Amén. Pero nosotros los que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, disfrutamos, nos gozamos. Amén. No importa, aunque sea de África, de China, no importa, nomás con que nos entendamos y que estemos hablando el idioma cristiano, hay gozo. Amén. Hay ese disfrute, ese gozo. También, hermanos, mire, el apóstol Pablo les comunica que les amaba mucho. Y eso se demuestra por su deseo de la unidad de la iglesia. Versículo 2 del capítulo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el capítulo 1, versículo 8 dice, porque Dios, después pone él a Dios como testigo de cómo os amo a todos ustedes. Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Verdad que es interesante, hermanos? El apóstol, hermanos, dice que siempre se acordaba de ellos con mucho gozo. Estaba agradecido con Dios por la obra que el Señor había hecho ahí en Filipos. Y dice, Dios me es testigo. Ahora, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo dice Dios me es testigo? Porque Dios lo sabe todo, hermanos. Amén. Dios sabe si en tu corazón hay amor hacia los hermanos o no hay amor. Dios sabe si tú tienes amor hacia Dios o si no tienes amor. Dios sabe perfectamente bien lo que hay en cada corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Dios sabe todo y Dios sabe lo que hiciste ayer, antier, la semana pasada, y todo lo sabe Dios. Y el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros, hermano. Amén. Él está aquí con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios me es testigo de cómo yo los amo a ustedes. Luego pasa a informarles los asuntos de la obra. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las cosas que le sucedieron, que fueron aparentemente contrarias a su vida, dice, han servido para el bien del Evangelio, para la gloria de Dios. Y al apóstol Pablo, hermanos, no porque alabemos al apóstol Pablo, él era un instrumento de Dios, pero él no le importaba su vida. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el apóstol no le importaba su vida, lo que le importaba era la obra de Dios. Bueno, eso debe ser un reto para nosotros, un ejemplo para nosotros. Ahora, en el versículo... en los versículos del 1 al 4, hermanos, en el capítulo 2, los versos que vimos, hay algo muy importante que vamos a estarlo analizando detalladamente como iglesia. Del capítulo 2. En el capítulo 2, versículos del 1 al 4, los que ya los leímos. Pero fíjese que en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, por tanto, por esta razón, por lo que les he venido hablando, pues en el tiempo que estuvo con ellos, lo que les escribió en el capítulo 1, todo lo que les ha escrito, dice, por esta razón, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, les dice, si ustedes tienen esa consolación en Cristo. Ahora, ¿cuál era ese consuelo que ellos habían recibido, hermanos? ¿Cuál era el consuelo que habían recibido? Mire, tomemos en cuenta algo bien importante.
El apóstol Pablo era una persona totalmente desconocida a esa iglesia, a esas personas de Éfeso. No era la iglesia aún. Cuando el apóstol Pablo llega ahí, pues no había iglesia, no eran iglesia. Había mucha idolatría. Pero llega el apóstol Pablo ahí con Silas. Era una persona totalmente desconocida para ellos, ¿verdad que sí? Y esa gente de Filipos eran personas que no conocían ni a Pablo ni a Silas. O sea, no se conocían entre sí. Pablo era desconocido para ellos, ellos eran desconocidos para Pablo. Eran personas que no se conocían en lo absoluto. No se conocían. Entonces, hermanos, qué importante es que no había ningún interés familiar, no es que eran familiares, no eran conocidos, no había absolutamente, y el apóstol Pablo no iba por dinero, ni Silas tampoco. No había invitación como hoy en día, ¿verdad? Que va a venir un predicador y que se le va a pagar tanto y pues viene porque se le va a pagar y va a llevarse la ofrenda y todo. Pablo no iba por eso. Pablo iba porque iba a compartir la palabra de Dios, porque era una tarea que le había sido encomendada por Dios y él mismo lo dice en las Escrituras. Él iba porque él le nacía en su corazón, él tenía ese fuego de ir a predicar el evangelio, ir a llevar las buenas nuevas de salvación para esas personas. El apóstol no conocía a esa gente, ellos no conocían al apóstol Pablo, no había ningún interés de parentesco, dinero o viaje de placer, nada de eso. No es que él iba a pasear, nada, no. Más sin embargo, hermano, Lidia, sin conocerlos, después de que Dios abre su corazón y que ella cree al Señor, cree a Dios, lo recibió, se bautizó, le rogó que se quedaran en su casa. Les ruega que se queden, se quedaron ahí. Yo no sé cuántos días, se quedaron una noche, 2 noches, no lo sé. Pero le rogó que se quedaran. Ahora, ¿cuál es la razón de que Lidia le ruega que se queden? Porque nació ese amor, hermanos. Nació ese deseo de ese compañerismo. Quería seguir escuchando de la palabra de Dios. Sin conocerles, sin ser nada, sin haber ningún interés, nada. El carcelero los atendió con mucho amor en su casa. Y hubo un gran gozo entre ellos, lo leímos hace un momento. Dice que estaban bien contentos de haber creído a Dios, estaban gozándose. Ahora, esto es demostración, hermanos, de ese consuelo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, y claro que la había habido, ¿verdad que sí? Amén. Ellos habían recibido esa consolación de Dios por el poder del Espíritu Santo, de ese amor que había sido derramado en ellos, porque el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cierto? Amén. Yo no sé si me estoy explicando o me están entendiendo, hermanos. Pero es que esa es la obra de Dios. Algunas personas tal vez no me entienden. Estoy hablando en idioma que tal vez no me entiendes, pero esa es la obra que Dios hace en cada corazón. En el corazón de los cristianos, cuando una persona viene a Cristo, si no me entiendes, pues yo no sé qué es lo que pasa. Necesitas pedirle al Señor que te dé ese entendimiento, esa sabiduría, el arrepentimiento, el nacer de nuevo, el aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque mira, la persona inconversa, cuando hay manifestaciones de Dios, luego le busca la lógica, lo científico, o algo que, bueno, tal vez sucedió por esto, por aquello, o lo que sea, cualquier cosa espiritual siempre le van a buscar lógica, lo científico, cualquier cosa, pero le van a buscar darle una salida para un lado y para otro, pero menos de concentrarse en que el asunto es espiritual. Por ejemplo, ¿por qué Pablo se queda? ¿Por qué Pablo se gozaba? ¿Por qué Lidia los invitó? ¿Por qué el carcelero les lavó las heridas? Se puso a curarles los golpes que les habían dado y todo. ¿Por qué? Por ese amor de Dios en la vida de ellos. El carcelero era inconverso.
pero ahí se convirtió a Cristo. Amén. Tuvo ese encuentro personal con Cristo. Lidia era inconversa, pero ahí se convirtió a Cristo. La persona inconversa le busca salida, dice, bueno, es que a lo mejor a Lidia le gustó Pablo, le gustó algo otro de ellos, y a los de ahí, por eso los invitó a quedarse. Esa es la salida que el inconverso le da. Luego busca algo carnal, algo mundano para darle esa salida que en lugar de lo espiritual. O tal vez puedan decir el carcelero era homosexual o qué sé yo, cualquier otra cosa. Ahora, el versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿qué era lo contrario a ese gozo? Dice, completad mi gozo. ¿Qué era lo contrario para el apóstol Pablo? Pues sería la rivalidad de la iglesia, serían las contiendas y la vanidad. Porque dice, sintiendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, unánimes y sintiendo una misma cosa. El apóstol, hermanos, les escribe esta carta. Él los conocía, él sabía, él había tenido la experiencia con ellos. Pero la tendencia humana, aunque seamos cristianos, a veces, hermanos, es que el amor se enfría y el diablo viene a querer sembrar cizaña entre los hermanos, a poner rivalidad, a tratar de que nos exaltemos, de que entre el orgullo, que nos llenemos de ese orgullo. Y el apóstol Pablo les dice, completad mi gozo. ¿Cuál era o de qué manera el apóstol les está pidiendo que le completen el gozo? Que sean de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir o cuál es ese sentir que Dios quiere que haya en los hermanos? Pues hermanos, que hay un solo Dios todopoderoso, que hay una sola palabra y que Dios quiere que seamos unánimes. Amén. Unánimes, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Para servirle a Dios. Servimos a un mismo Dios, aquí adentro, allá afuera, en los hogares y donde quiera que estemos. Y nos vamos cada quien a nuestra casa y tenemos que continuar conectados en el mismo espíritu y en ese mismo sentir. Porque Dios, hermano, no está solamente aquí en el templo, Dios está en todas partes. Los ojos del Señor están sobre de nosotros, donde quiera que andemos, donde quiera que nos metemos, donde quiera que estamos, el Señor ahí está. Y nosotros tenemos que estar bien claros y bien atentos, hermano, que el Señor en su amor y en su misericordia siempre nos está guiando y siempre nos está cuidando, protegiendo, guardando de todo mal. Pero si nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, el Señor va a tener que volver a meternos en su camino. Tiene que volver a meternos porque de esa manera te protege, me protege, nos protege. Dentro de su camino hay protección. Fuera de su camino, ahí está el lobo para arrebatarnos, para hacernos daño. Entonces, Él tiene que meternos en su camino. Y el camino de Dios es la palabra, es Jesucristo. Es a través de la obediencia. Bueno, el apóstol Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, quiere que nosotros estemos en un mismo sentir. Que seamos de un mismo sentir. Hermanas, hermanos, todos, cada uno en la iglesia, que tengamos el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? De servir a Dios, de exaltar a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Sintiendo, dice, el mismo amor. O sea, ¿cuál amor? Pues el amor que Dios nos demostró a nosotros. El amor de Dios. El apóstol Pablo les había demostrado ese amor de Dios hacia ellos. Ellos se habían regocijado, se habían gozado. Ahora, el Señor Jesucristo ahí se había hecho presente en esas reuniones entre el carcelero y los discípulos del Señor, entre Lidia, la familia de Lidia. Ahí el Señor se había manifestado, no lo vieron, no que lo hayan visto, pero ahí estaba igual que está aquí en medio de nosotros, hermanos.
Ahí estuvo el Señor. Ellos lo pudieron sentir esa presencia de Dios en sus vidas, así como la sentimos nosotros por su gracia y por su misericordia. Ahora, entonces, lo contrario para el gozo del apóstol Pablo sería que empezara a haber rivalidades entre los hermanos. Rivalidad, porque eso, el diablo, Satanás, eso es lo que quiere, que haya rivalidad, que haya división en la iglesia, las contiendas, la vanidad. Versículo 3, hermanos, algo bien importante, dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, hermanos, nosotros, los humanos, somos muy fácil o muy frágiles a la vanagloria. Muy frágiles, hermanos, a la vanagloria. Y el apóstol le dice aquí a ellos, en otras palabras, les está previniendo, les está diciendo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. No dejen que el diablo les engañe metiéndoles vanagloria en sus vidas. Porque la vanagloria, hermanos, les va a traer contienda entre hermanos. La vanagloria trae rivalidad entre los hermanos. La rivalidad, hermanos, que yo soy mejor, yo lo hago mejor. Y muchas de las veces, hermanos, podemos estar escuchando el mensaje y a veces las personas, hermanos, se enfocan en el defecto del que está compartiendo y no en la palabra que se está compartiendo. Así es. En las fallas, en el defecto y no pone atención a lo que se está enseñando. Eso puede suceder, hermanos. Y mire, dice aquí, nada hagáis. O sea, no vengas al templo, al templo para contienda, no le sirvas al Señor, no prediques, no levantes un papel, no enseñes la palabra de Dios, no hagas absolutamente nada para el Señor por contienda o por vanagloria. Amén. O sea, si yo hice esto, ¿y por qué aquel no lo hizo? Si yo hago aquello, ¿y por qué aquel no lo hace? Si yo enseño y otra persona también está enseñando y la otra persona lo hizo mejor que yo, o le dijeron, qué buen estudio, qué buena enseñanza, y a mí no me dijeron nada, ahí, hermano, la tendencia es que se levanta la vanagloria, la rivalidad. Y dice el Señor, nada hagáis por contienda. Recuérdese que Pedro dijo, ¿y este qué? ¿Y qué le dijo el Señor? Déjalo a él. Si yo quiero que él se quede, a ti que tú sígueme. Sígueme tú. En otras palabras, tú haz lo que a ti te corresponde, lo que Dios te ha llamado a hacer. Hazlo. Cumple con tu ministerio. Haz las cosas para la gloria de Dios. Hazlo bien hecho. Procura hacerlo bien. Amén. Para Dios. Amén. Y no estés viendo si aquel lo hace, no lo hace. Si lo hace bien o lo hace chueco, lo hace mal. Ese no es tu problema. Tu problema es hacer lo tuyo bien hecho. Y muchas de las veces, hermanos, por estar viendo lo que hacen los demás, no hacemos nosotros lo que hacemos bien, o no podemos concentrarnos a hacer las cosas bien hechas nosotros, porque estoy viendo que aquel no lo hizo como debería de hacerlo. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo les dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y luego les dice, todo lo contrario, antes bien, dice, con humildad. La vanagloria, hermanos, es autoexaltación. Es yo soy mejor. El yo por aquí, yo por allá. Es que yo soy el pastor, yo soy el maestro, yo soy Héctor, yo soy la esposa del pastor, o yo soy la maestra, o yo soy la directora, yo soy esto, yo soy aquello. Hermanos, sea quien sea, no importa quién sea, Dios es el que se merece toda honra y toda gloria.
Y Él, hermanos, mire, Él aquí en este momento me puede quitar la vida a mí, caigo y pum y se acabó. Yo he visto, hermanos, en predicadores, pastores, que a veces he visto algunos videos que el pastor está corriendo, gritando y predicando. Azotó, cayó, se murió. Y toda la gente asustada ahí. Y corren al altar. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque Dios le quitó la vida. No sé qué estaría predicando el pastor. No sería un verdadero siervo de Dios o no, no lo sé. Pero murió. Y hermanos, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Amén. Dios es el que da la salud y Dios es el que la quita. Dios es el que da los ministerios y Dios es el que los quita. Dios es el que nos da ese maravilloso privilegio de haberle conocido y de tener la salvación. Amén. Dios es el que nos ha dado todo eso. Y si el Señor Jesucristo dice su palabra, que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice que dejó toda su gloria, se despojó y vino aquí a la tierra y se humilló para salvarte a ti y salvarme a mí, para salvarnos a nosotros, dejó su trono. Hermano, nosotros no podemos comprender, nuestra mente no nos da el poder comprender lo maravilloso que es ese trono de Dios. ¿Dónde está el Señor Jesucristo sentado en ese reino glorioso? Pues Él estuvo dispuesto a dejarlo, a despojarse, a dejar esa comodidad, ese lugar glorioso, para venir aquí a ser menospreciado, a ser escupido, a ser latigueado, a ser golpeado, a ser crucificado, a ser menospreciado, a ser humillado, a ser avergonzado, a ser ridiculizado por amor a ti y por amor a mí. Hermanos, y Él nos salvó, Él nos dio la salvación, la vida eterna, y Él quiere, no yo, que tú y yo, que nosotros seamos imitadores de eso, de Él. Dice aquí la palabra de Dios, dice, antes bien con humildad. Ahora, voy a entrar aquí en la última parte, hermanos, algo bien importante, demasiado importante. Dice, estimando cada uno a los demás como a superiores a Él mismo. O sea que el Señor quiere que yo te vea a ti como más importante que yo. Él quiere que tú veas a cada uno de los que están ahí más importante que tú. Ahora, hermanos, el asunto no es que tú me veas a mí como más importante para poder yo verte como más importante. No. Yo debo de hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, allá será tu problema. De esa manera tenemos que pensar todos. Yo voy a obedecer a Dios, voy a obedecer lo que Dios me está diciendo. Y si tú me quieres menospreciar, si quieres verme como tonto porque soy ese tipo de persona que estoy obedeciendo a Dios, soy humilde, y tú me quieres ver como un idiota o como un tonto, ese será tu problema. Ese será tu problema delante de Dios. Y ¿sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios va a tratar contigo. Dios tratará con la persona. Pero si yo exijo que a mí se me respeta porque yo soy el pastor y me vas a respetar y me van a respetar, y cuando todos estén humilditos, entonces sí los voy a tratar, ¿verdad? Como ovejas y como dignos. No, hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol, o más bien dicho, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo a todos, a ti, a mí, a los pastores, evangelistas y quien quiera que sea, dice, estima a los demás como a superior a ti. Míralos como si fueran superiores a ti o como a superiores a ti mismo. Hermanos, es algo bien difícil. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Es algo bien difícil. ¿Cómo puedo hacer esto posible?
¿Y sabe por qué es muy difícil? Porque todas las personas están corriendo tras la altivez, tras de sobreponerse, o sea, y entonces dice uno, no, pues me va a pisotear. ¿Y en qué plan voy a quedar yo? Si yo soy el pastor aquí, yo soy el líder, o yo soy esto, yo soy aquello, o yo tengo una mejor posición, qué sé yo. La tendencia, hermanos, de nosotros es ser orgullosos. Así es. Y eso es una autodefensa. Es la autodefensa. El orgullo, el quererme sobreponer y cómo me voy a dejar, porque me van a pisotear y me van a ver como un tonto, como una tonta. Y eso me da miedo, da miedo. No quiero entrar en eso, porque eso entro en una inseguridad. Y me van a faltar el respeto. Y yo tengo yo soy una autoridad y entonces no me van a respetar mi autoridad. Mira, si la persona no te quiere respetar, deja que no te respete. Dios tratará con esa persona. Amén. Dios se encargará de poner a cada quien en su lugar. Amén. Pero Él. Si yo, hermanos, en realidad quiero obedecer a Dios, Dios me va a dar el poder de obedecerlo. Dios me va a dar el talento, el don para poder ser humilde y obedecerle y amar a mis hermanos. Y si me miran la cara de tonto, Él se encargará de poner a las personas, a cada quien en su lugar. Amén. ¿Ustedes creen que así lo hace, hermanos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Vamos un poquito ahí a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Versículo 15. Dice en el capítulo 2, verso 15, en 1 de Pedro dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, te hacen mal, hazles bien. Te faltan el respeto, respétalos y dales el ejemplo. Que si tú tienes autoridad, tú eres la autoridad ahí, respétalos. ¿Y sabes qué? Encomienda la causa al Señor. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Cierto? Amén. Vamos a verlo. Dice, versículo 15, lo vuelvo a leer, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. ¿Honrad a quiénes? A todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí voy a abrir un paréntesis, hermano. Pues para esto fuisteis llamados. Interesante, ¿verdad, hermanos? Nosotros como humanos, hermanos, pensamos que tenemos que estar siempre sobre de los demás. O sea, queremos que las demás personas nos admiren, que las demás personas nos halaguen, que las demás personas digan cosas buenas de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Que
queremos, ¿verdad?, que todo mundo nos halague y que digan, wow, no, pues, y pastor por aquí, o pastor por acá, o hermano, qué bien hizo esto, amén, hermano, qué bueno, sí, usted es, ¿verdad?, usted es el súper inteligente, usted es el súper sabio, usted es el talentoso, el que sabe hacer las cosas. Ese es el ser humano. Queremos el ser humano, tenemos esa tendencia como humanos de querer ser exaltados. Pero fíjese, hermano, que aquí la palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados, dice versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, así como Cristo padeció por nosotros, en humildad, humillado, lo maltrataron, dice, dejándonos ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo, dice, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero vea qué interesante lo que dice el verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que si estas personas, hermano, bueno, tú haz lo que Dios te manda, yo voy a hacer lo que Dios me manda, voy a obedecer a Dios. Y si esta persona se quiere sobreponer, se quiere pasar de listo, se quiere burlar, te mira la cara de tonto, llévaselo a Dios, así de sencillo. Llévaselo al Señor. Señor, pues mira, esta persona, pues yo no les, ¿verdad? Yo estoy tratando de obedecerte, yo quiero obedecerte, pero pues se está poniendo en un plan medio difícil. Señor, cárgate de él. Así de sencillo. ¿Me estoy explicando, hermano? Digo, eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pero no que estemos peleando y que estemos demandando y que yo aquí soy, yo soy y a mí me respetas porque yo soy. No. Él sí es. Amén. Él es. Nosotros somos solamente siervos de Dios. Que se te grabe bien eso, hermano. Tú y yo somos siervos de Dios. Aquí no hay más grande ni más chiquito. Todos somos iguales, pero Dios quiere que yo vea a los demás como a superiores a mí mismo. Hay que practicarlo, hermano. Hay que ensayarlo. Hay que luchar por eso, porque esta carne, hermano, quiere siempre sobreponerse. Amén. La carne quiere siempre estar arriba. Y hermanos, mira, perdemos maravillosas bendiciones de parte de Dios por andar de elevados, por querernos elevar. Después andamos con nervios, con depresión, con todos nerviosos, como dijo alguien por ahí, más nervioso que una taza de café, ¿verdad? ¿Y por qué es, hermano? Porque no estamos en la obediencia al Señor. No estamos en la obediencia a Dios. Dios, hermanos, es todopoderoso, es todo misericordioso. Dios nos ama de tal manera, hermanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna y pueda vivir una vida en paz, en victoria. Pero es necesaria la obediencia hacia el Señor. La obediencia. Ahora, hermanos, ¿cómo fue que Cristo lo logró? Vamos a regresar a Filipenses. Él encomendaba las cosas, Él sufrió horriblemente sufrió. Él nunca dijo, yo soy Dios, a mí me respetan aquí, yo fui el que hice este planeta, yo fui el que los crié a ustedes, yo fui el que los hice y vine a salvarlos y luego me tratan así. Él nunca dijo eso. Él aguantó callado todo. Pero ¿cómo fue que Él pudo lograr esto? Fíjate el versículo 7 de Filipenses 2. Dice que sino que se despojó a sí mismo. O sea, se despojó. Quitó toda su gloria, todo. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Dice, tomando forma de siervo. O sea, se hizo como un siervo, como un esclavo, como una persona humilde. Hecho semejante a los hombres, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, dice el apóstol Pedro que
Él es nuestro ejemplo y quiere que sigamos, ¿qué, hermano? Sus pisadas, sus pisadas. Él se humilló. La humildad, hermanos, pondrá fin a la rivalidad entre hermanos. Amén. La humildad pondrá fin a que yo crea que lo hago mejor, a que yo crea o que yo me sienta superior porque soy o porque tengo, porque esto, porque lo otro. Estar en esa competencia de las cosas materiales. La rivalidad, hermanos, eso se acaba y esa competencia se acaba a través de la humildad. Amén. A través de la humildad es como puede acabarse eso. Jesucristo, hermano, ponte a pensar un poquito quién es Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo antes? ¿Dónde estaba Jesucristo? Hermanos, Él estaba en la eternidad. Esto no existía, este planeta Tierra no existía, tú no existías, yo no existía. Amén. No importa de dónde vienes, de qué apellido tengas, de dónde naciste, no importa, no existíamos. Amén. Él estaba en su trono. Así es. Él estaba sentado en su trono. Y a Él le nació, le plació crear este planeta Tierra y crear el universo y crearnos a nosotros. Amén. Nos descarriamos, todos fuimos descarriados. Y Él se despojó, se bajó del trono, vino a la tierra para salvarte a ti y salvarme a mí. Pero no para que andemos, hermanos, con esa altivez y con ese orgullo, con esa rivalidad, sino para que seamos siervos de Dios, para que le sirvamos. Amén. Si Él se humilló, ¿quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para sentirme superior o sentirme mejor? Hermanos, esta vida pasa. Hoy estamos aquí. Dentro de 50 años, vamos a decir, le voy a poner un poquito más, 100 años, de ninguno de los que estamos aquí o estaremos aquí. Si Cristo no ha venido, no estaremos con vida. Si la iglesia aún permanece aquí, en este lugar, en este templo, serán otras personas las que están acá. Pero, ¿y nosotros dónde estaremos? Yo quiero y deseo que todos estemos allá con el Señor. Ese era el deseo del apóstol Pablo, por eso fue y les predicó, y era el deseo profundamente del Señor Jesucristo, por eso vino a sufrir, a morir por nosotros. Ahora, hermanos, desafortunadamente y tristemente, la iglesia quiere correr igual como corre el mundo. Quiere correr igual que como corre el mundo, aquellas personas que no conocen a Dios en pos del mundo y no de acuerdo al ejemplo de Cristo. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y darnos cuenta, hermano, espero que te estés dando cuenta, hermana, espero que te estés dando cuenta que estamos fallándole a Dios. Amén. Estamos fallando porque siempre yo quiero ser superior, yo quiero ser mayor, no importa quién sea, cómo te llames. No importa el puesto que tengas en la iglesia, queremos que se nos reconozca con el puesto que tenemos, o con lo que hacemos, o el talento que tenemos. Hermanos, la gloria es para el Señor y la honra es para Él y solamente para Él. Amén. No seamos como el mundo es. Recordemos algo bien importante, hermanos. Dice la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo lo mencionó 3 veces en los evangelios. Dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De nosotros depende, hermanos, si queremos vivir en altivez o queremos vivir en humildad. Amén. Y eso se va a ver, hermanos, cómo tú tratas a tu hermano, a tu hermana. Si la tratas con respeto, no importa, yo, porque es el pastor, soy el pastor, por eso voy a esperar que todo el mundo me rinda homenaje. No, hermano. Así, hermanos, sea quien sea billonario, sea lo que sea, Donald Trump o aquel Slim o el que sea, no importa, hermanos, es un ser humano que hoy está y mañana no va a estar. Hermanos, la honra y la gloria son solamente para el Señor. Amén. Si nosotros aprendemos, hermanos,
estas palabras del Señor Jesucristo, el que se enaltece será humillado. Si la persona no entiende, pues va a ser humillado. Ahora, si la persona es un hijo de Dios, va a ser disciplinado, pero si no es un hijo de Dios y se va en ese pensamiento, se pierde por toda la eternidad. Se pierde por toda la eternidad. Pero si nos humillamos delante de Dios, dice que Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. Aquí y en la eternidad, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia y por su paciencia, Señor. Y perdónenos, Señor, porque muchas veces no obedecemos a su palabra. Padre, aquí, Señor, su palabra es muy clara. Dice que estimemos a los demás como a superiores a nosotros mismos. No que yo esté buscando que me estimen como a superior para poder yo amarlos o poder estimarlos de la misma manera. No, yo tengo que hacerlo. Cada uno de nosotros como cristiano, como iglesia, debemos de estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Padre, ayúdenos y perdónenos porque muchas veces le hemos fallado y no lo hemos hecho, Señor. Padre, el último versículo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, ayúdenos. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén.